Hola, nosotras somos estudiantes del programa de agronomía. Hoy vamos a realizar la sustentación de la infografía de química orgánica sobre el metano en los cultivos de arroz. Las compañeras que formamos parte de este grupo somos Viviana, Carolina, Daniela y quien les habla, Giovanna. Entonces voy a proceder a proyectar la pantalla. En la emisión del metano, cuya fórmula es CH4, es el hidrógeno que está conformado por un carbono y 4 átomos de hidrógenos. Mediante enlaces covalentes, esta estructura es llamada tetrádica, donde le da la estabilidad. En la combustión, el metano reacciona con el óxido para producir dióxido de carbono, agua y energía. Hola compañeras, bueno, a mí me correspondió los efectos del metano en diferentes disciplinas. La primera es el impacto ambiental. El metano atrapa más calor que el dióxido de carbono, aumentando el calentamiento global. Su liberación en arrozales contribuye al cambio climático y pérdida del carbono del suelo o calentamiento global. En este caso, pues como tal, el metano es un gas, ¿sí? Y este atrapa más calor que el dióxido de carbono, se puede decir que más o menos 34 veces más, lo cual significa que tiene mayor impacto en el calentamiento del planeta y en los cambios que hoy en día estamos viviendo. El segundo impacto es el agronómico. El riego, el riego permanente favorece la producción de metano, el manejo de agua, fertilización y residuos influye directamente en las emisiones. En este caso, el manejo que nosotros le estamos dando al agua y a los fertilizantes influyen mucho en la cantidad de metano liberado. Entonces, por esto se recomiendan nuevas prácticas que más adelante mi compañera las va a explicar para que estas son las que se usan para la disminución de las emisiones. En el impacto económico y social, las prácticas sostenibles pueden reducir costos y generar incentivos. ¿Qué quiere decir? Que con esto, que aunque para iniciar, para este cambio de prácticas sostenibles, se necesita una inversión inicial, lo cual más adelante vamos a verlo reflejado con el cuidado de nuestros recursos y también, en especial, el agua, que es el que estamos dañando más que todo. Y también se obtiene un beneficio económico por el cual se ve los incentivos o créditos por cuidar el medio ambiente. Se recomienda que las comunidades rurales, nuestros campesinos o todas las personas que dependen de la agricultura, se capaciten para concientizarlos de que deben de usar nuevas técnicas y nuevas prácticas, ¿sí? Para que la producción que tengamos más adelante sea más limpia y eficiente. Muchas gracias. La pregunta que a mí me correspondió es ¿cómo se generan los arrozales? Bueno, el metano se produce en los arrozales principalmente por la falta de oxígeno en el suelo. Cuando los campos se mantienen inundados durante mucho tiempo, el agua impide que entre el oxígeno al terreno. Entonces, pues, esto crea un ambiente ideal para que actúen bacterias anaerobias, perdón, es decir, microorganismos que viven en sin oxígeno. Bueno, estas bacterias se limitan de la materia orgánica que queda en el suelo, como restos de cosecha o fertilizantes. Y durante este proceso degradan el ácido acético generando metano y dióxido de carbono. Bueno, este proceso se conoce como fermentación acetoclástica y se representa en la reacción que es la que nos aparece ahí en la infografía. Bueno, todo, todo este metano produce en el agua y en el suelo
sube lentamente a la superficie y se libera a la atmósfera, contribuyendo el calentamiento global. Ya. Bueno, algunas de todo lo que, pues de todo lo que investigamos nosotras en de las distintas como etapas, hablamos de que en general las soluciones sostenibles o la manera en que se puede mitigar ese tipo de, pues, de contaminación, porque obviamente el metano pues es un gas que contribuye pues contribuye al efecto invernadero. Entonces hablamos de que las soluciones sostenibles que encontramos fue el riego intermitente, el compostaje de residuos, la fertilización eficiente, las variedades de baja emisión y la capacitación y monitoreo. Cuando hablamos de riego intermitente, pues queremos decir que se deben alternar como los cultivos y adicionar, pues como poner, pues la alternación de esos cultivos produce que el oxígeno se reduzca la producción de metano. Cuando hablamos de compostaje de residuos, hablamos de que en los cultivos se hagan el compostaje con anticipación o se manejen los residuos que quedan, como ya lo había dicho mi compañera. En la fertilización eficiente, quiere decir que debemos pues, usar en el suelo nitratos, pero de manera moderada, sulfatos o compuestos de hierro para que ayuden a inhibir la formación del metano. También hablamos de las variedades, como es las variedades de arroz que puedan, pues que algunas traen la tecnología para que se reduzca esta emisión de metano. Y la capacitación y monitoreo es promover como la agricultura en el ambiente, que las personas generen conciencia respecto a esto y pues se hagan este tipo de tratamientos. En todo el tema de lo que hablamos, a manera de conclusión, podemos decir que el gas el metano es un gas de efecto invernadero y que se produce en el suelo por la inundación de los cultivos, como ya todas mis compañeras los habían dicho, y eso es lo que afecta el cambio climático y también afecta el calentamiento global. Por eso es importante que entre pues la agricultura y todas las personas que trabajan en este medio se genere conciencia y se apliquen las prácticas sostenibles que ya pues indicamos anteriormente, pues para que esta emisión se reduzca. Entonces creo que esto fue todo. Acá abajo, algunas. Son datos opcionales, sí, importantes que para que tengamos en cuenta, por ejemplo, el 70% de las emisiones agrícolas provienen del cultivo de arroz y de la ganadería. Y como lo decía anteriormente, el metano calienta 34 veces más que el dióxido de carbono. Y, y lo que explicó mi compañera del riego intermitente, porque esta práctica es muy, muy recomendable que se lleve a cabo porque puede reducir hasta el 50% del metano. Y muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias.